Señal directa. Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica. Ya está lista la coordinadora de los diputados del PRD en el Congreso del Estado, Mónica Almeida, con su colaboración de esta semana. Mónica, muy buenos días, adelante. Buenos días, Sonia, José Ángel y a todos los al auditorio. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes las conclusiones de este reciente foro que hicimos relacionado con la planeación para la dignidad humana, el mínimo vital y el desarrollo regional. Quiero nada más recordar que el 16 de junio ya se publicó esta reforma constitucional y pues el objetivo principal es revisar la política salarial en nuestro estado, pero sobre todo que podamos transitar hacia un nuevo paradigma en el que se programe el presupuesto, pues garantizando lo que podríamos llamar una canasta básica de derechos humanos que incluya, ¿por qué no?, un posible modelo, una renta básica universal no asistencialista que nos transforme a todos en mejores, contribuyentes, no solamente a través de nuestros impuestos, sino con todo el talento y las capacidades que podemos como personas desarrollar en el estado de Jalisco y por qué no partir de nuevos modelos de economías alternativas. Quiero comentarles que gracias a la participación de las distintas universidades y instituciones académicas como el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el ITESO y la Universidad Panamericana, pudimos tener un diálogo también con el Ejecutivo y con el área de planeación, administración y finanzas, y logramos producir un documento marco, un conjunto de lineamientos para analizar cómo tendríamos que programar en el estado de Jalisco el presupuesto con estos objetivos. Y quiero comentarles que uno de varios de los, conclusiones es que requerimos, diseñar toda una nueva fórmula para desarrollar el mínimo vital. Vamos a impulsar un comité interinstitucional para estos efectos, buscar unos nuevos coeficientes que están hoy en día en la ley de participación municipal, para que ya no sea precisamente exclusivamente por el número de habitantes como hoy en día se distribuye el presupuesto, pues sino también considerando índices de marginalidad y de pobreza. ¿Por qué queremos contar con esta nueva fórmula? Porque, bueno, en principio sí requerimos dejar los ejercicios del gasto público inerciales y pasar a unos donde fortalezcamos los principios de transversalidad. Podemos usar metodologías como el marco lógico que nos permitan tener indicadores que nos den mejores rendimientos para el crecimiento social. Nos va a permitir establecer prioridades. Si sabemos que hay pocos recursos, pues con mayor razón necesitamos priorizar, y derivado también de una nueva disciplina financiera en la que no podemos desconocer las necesidades de todo el interior del estado. Hay regiones con altos índices de marginación. Nos va a permitir también, tenemos que perfeccionar las herramientas para lograr una mejor distribución de estos recursos y pasar ya de programas operativos burocráticos a algunos que nos permitan tener programas orientados a resultados para resolver los problemas que más nos aquejan. Necesitamos cambiarnos a una cultura o fomentar una cultura de rendición de cuentas para el desarrollo, ya no solamente contar con números o totalizadores, sino que nos den orientación sobre qué políticas públicas tenemos que reorientar, modificar. Y bueno, es de reconocer que estamos empezando, que es una nueva propuesta que necesitamos todavía construir mucho, y quiero reconocer a todos los legisladores integrantes de la 61ª legislatura, porque en este consenso fue que sí aprobamos las posibilidades de empezar a construir desde una nueva fórmula para este 1 de noviembre. Vamos a recibir el presupuesto
y será la oportunidad de empezar a dialogar para buscar una fórmula distinta. Quiero decir que con esta Constitución, que incorporamos este principio mínimo vital, pues somos el primer estado en la República y el segundo en Latinoamérica, después de Colombia, y pues nos está marcando la posibilidad de centrarnos en las personas, en la dignidad y, por qué no, en la innovación. Estamos intentando hacer una política con los académicos, con la ciencia, con el conocimiento, identificando las distintas contextos, las circunstancias muy específicas en cada uno de los territorios, comprendiéndolo como un socioecosistema. Son distintas culturas, distintas necesidades y pues hay que considerar los recursos naturales con una pues responsabilidad para hacer un futuro sostenible. Entonces también estamos trasladando el análisis a reconocer que el territorio sí importa, que las personas nos importan y que es precisamente a través de la planeación y la programación que podemos impulsar una pues, digna de Jalisco, de cada uno de sus municipios y sobre todo para la dignidad de la gente. Hasta aquí mi comentario y muchas gracias, Sonia, de sus órdenes. Mónica, yo te insistiría algo que ya hemos platicado bastante. Por supuesto que para todos es importante que en verdad las revisiones del gasto se dieran a fondo y con base en las necesidades. Sin embargo, pues en la práctica nos dice que desafortunadamente, como lo mencionabas hace un momento, es inercial, pero inercial además siempre beneficiando el gasto corriente. Exacto, pero es una oportunidad en este momento, Sonia. Tenemos, por ejemplo, dos conclusiones muy importantes. Fue que necesitamos incrementar el Fondo para el Desarrollo Regional, el FONDERREC. Y los académicos dieron pautas muy, muy específicas sobre cómo podríamos transitar, obviamente, y si hay afortunadamente una buena sensibilidad por parte del Ejecutivo, del área de planeación, para, por supuesto, disminuir burocracia y empezar a concentrarnos en hacer inversión en proyectos y programas productivos que nos permitan modificar pues ya no verlo precisamente como un gasto, sino como una inversión. Sí hay esta posibilidad. Yo sí quiero ofrecer al auditorio de no conformarnos, de que sí podemos y tenemos que modificar pues estructuras, métodos, y que con el conocimiento hay mucha oportunidad de hoy en día, sí, ¿por qué no?, analizar todo el aparato burocrático, modificar algunas estructuras administrativas y empezar a hacer inversión, insisto, en pues una fórmula que garantice con algunos coeficientes. Vamos a trabajar con los académicos para diseñar estos coeficientes, que en conjunto, insisto, con un diálogo abierto con la Secretaría de Planeación, podamos buscar otra alternativa, disminuyendo la burocracia y pasando a posibilitar que en el interior del Estado tengamos pues otro modelo de inversión. Y la otra parte es qué tanto con estos reformas legales se puede incidir en la definición de salarios, en virtud de que hasta el momento, cuando se habla, por ejemplo, de promover la inversión para atraer justamente capital que permita generar empleos, luego nos encontramos que estos empleos o estas empresas tienen todas las condiciones. A veces les regalamos la tierra, les regalamos millones de pesos en permisos que no tienen que pagar, les permitimos instalarse en zonas en donde pues ni siquiera cumplen con los usos de suelo, y luego a cambio obtenemos salarios miserables, puestos de empleo generados con salarios miserables y casi en condiciones de esclavitud para los empleados y obreros. Así es, correcto este punto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente a petición y a través de un exhorto que hizo el propio Congreso del Estado de Jalisco, ya emitió y publicó un estudio donde declara violatorio de los derechos humanos el salario mínimo, y también esta es una plataforma que nos va a permitir a los legisladores pues analizar la política salarial y también las condiciones en las que se está impulsando,
entre comillas, como tú bien haces un análisis crítico, el desarrollo económico en nuestro Estado, que por supuesto, tiene también que garantizar que los salarios tengan un mínimo de garantías basadas en la dignidad de la persona. Y algún día escuché a José Ángel, voy a tomar un poco sus palabras, que también pudiésemos valorar cómo en la plusvalía o en la riqueza, le decimos una riqueza máxima, así como hay un salario mínimo, que por supuesto hay que incrementarlo respetando los derechos humanos, pues que también la riqueza tenga quizá una mejor forma de distribución, también, ¿por qué no?, de la mano con la iniciativa privada, pero buscando nuevos modelos de desarrollo económico, nuevas fórmulas de planes de negocios, impulsando el desarrollo local en las regiones, y vamos a poner en la mesa las posibilidades de analizar economías alternativas, cooperativas, en municipios en donde, pues, lamentablemente hay muchas empresas que sí, pues, con condiciones, no las mejores condiciones para la sociedad se están, como los clústeres, por ejemplo, o empresas transnacionales que finalmente llegan a los municipios a ofrecer una mano de obra barata, pues esto también lo tenemos que analizar. Coincido contigo, Son. Y la otra parte, que es en la definición del presupuesto, pues el poco margen que hay para hacer movimientos o para establecer prioridades, porque pues la mayor parte, aún pensando en la nómina de educación y en la nómina de salud y seguridad, la mayor parte se va justamente a burocracia, no nada más a los altos salarios, sino a las prestaciones, a todos estos privilegios que tiene ser burócrata, a lo que cuestan los edificios, las oficinas, la energía eléctrica, todo lo que nos lleva a mantener a nuestra burocracia. Pues sí, yo lo dividiría en dos grandes partes. Una es las personas que tienen un empleo y que pues están aportando socialmente. Yo creo que sí hay que invertir en centrarnos en que todos y cada uno de los jaliscienses tengamos las posibilidades de tener un empleo. Pero lo que sí hay que revisar es todo lo demás, todo lo adjetivo, todo lo que pueda ahorrarse en este momento y reorganizarse o administrarse en otro tipo de programas presupuestales de una manera solidaria. Creo que tenemos que poner ya en la mesa el que necesitamos vernos los unos a los otros, que la pobreza de los otros también es nuestra propia pobreza, y que sí vale la pena analizar el aparato burocrático y dentro de ese pequeño margen, como tú bien lo dices, también platicando con los académicos en estos foros, sí analizamos qué tenemos que mover en nuestras leyes, incluso a nivel federal, si fuera el caso, podríamos desde Jalisco, con el principio del mínimo vital, empezar a modificar también los coeficientes y este modelo administrativo. Sí tenemos esa posibilidad en la mesa y eso lo queremos hacer porque si seguimos haciendo las cosas como están hasta este momento, pues ya conocemos los resultados, índices de violencia, de inseguridad, de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces tendremos que, ¿por qué no? Aún con esos índices o esos pequeños márgenes, como bien lo indicas, pues hacer una nueva propuesta de distribución y si es necesario también modificar. En las leyes hay un conjunto de coeficientes, los académicos nos los acaban de enlistar, que son los que tendremos que mover en nuestras normas. Y un cambio de paradigma, digo, paulatinamente va a dar resultados, no es de inmediato. Tendremos que a la sociedad pues explicar que no son cambios, los cambios estructurales no son, necesitan su tiempo, necesitan ir madurando y quizá en este noviembre no podamos ver un resultado inmediato, pero sí estamos sentando ya las bases y los cimientos para dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo de manera inercial. Claro. Permitirnos el diálogo, permitirnos la construcción, convocar a los académicos, a los investigadores, a quienes tienen por años generando conocimiento. Estamos construyendo ese cimiento en el Congreso del Estado para que en conjunto con ellos, identificando la importancia de la participación social, democrática, podamos construir en conjunto nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias, un placer escucharte.
igual, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Mónica Almeida, coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado. Hacemos una pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional.